Bien, buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando esta sesión tercera para no ir retrasando el resto de la jornada. En esta sesión tercera que hemos titulado, que ha titulado AECA, entrada de los swaps en general y de los CDS en particular en la vida de las empresas, contamos como ponente con María Teresa Corzo Santamaría. María Teresa Corzo es profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, donde estudió y después se doctoró en la Universidad de Navarra. Ha realizado algunas estancias postdoctorales en NUCLA. Previamente a su trabajo en la universidad desarrolló su trabajo en Renta 4, en la gestión de fondos y carteras de inversión. Es miembro del CFA Institute y actualmente imparte docencia en asignaturas de gestión de cartera, derivados financieros y fusiones y adquisiciones. Sus áreas de investigación fundamentales son mercados financieros internacionales y valoración de activos financieros, en especial renta fija y derivados. Tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es miembro del comité de redacción de la revista de análisis financiero y de otras revistas. Le acompaña como panelista Laura Lazcano, es también profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, donde se graduó en 2003. Ha trabajado varios años como auditor en Deloitte y a partir del 2008 comenzó su docencia en la Facultad de Empresariales de la Universidad Pontificia de Comillas. Sus áreas de investigación, normas internacionales de información financiera, análisis de solvencia y behavioral finance. A mi derecha, como ustedes conocerán, Jorge Pérez Ramírez, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid e inspector de entidades de crédito y ahorro. Actualmente es jefe de la División de Regulación Contable del Banco de España y profesor asociado en el área de Economía Financiera y Contabilidad de la UNED. Ha sido auditor en Arthur Andersen y posteriormente en el Tribunal de Cuentas. Todos le conocemos por sus numerosas publicaciones en temas relacionados con contabilidad bancaria y instrumentos financieros. Bien, empezará María Teresa y nos va a presentar los CDS. Como saben, todos los conocemos de nombre, pero en cuanto entramos ya en detalles, en cuanto a valoración, cómo se estructuran y demás, pues son verdaderamente para todos, en cierto modo, unos grandes desconocidos. Entonces ella nos va a desarrollar todos estos temas. Después Laura va a ampliar un poco en ver la evolución que ha sufrido la contratación de estas herramientas y Jorge cerrará hablándonos de la relación entre estos CDS y la crisis actual. Cuando quieras, Teresa. Bueno, buenas tardes. Lo primero quiero dar las gracias a la AECA por habernos invitado a estar aquí esta tarde, que es un honor estar con tan insignes panelistas que está habiendo en este foro, y a la vez es un reto el poder decir algo que aporte algo en esta tarde, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poco de los CDS, de los swaps en general y de los CDS en concreto, y voy a introducir el tema. ¿Por qué la elección del tema? Bueno, se trata de un instrumento financiero, no sé si se oye bien, ¿se oye? Sí. Se trata de un instrumento financiero que está en toda la cresta de la ola, ¿no? Ahora mismo raro es el día que los periódicos no abren, sobre todo los periódicos de información financiera y económica, no nos abren con alguna noticia relacionada con el mundo de los CDS. Antes fue, hace 2 o 3 años, al comienzo de esta era de crisis, fue con los CDS corporativos ligados a empresas, y ahora es con los CDS soberanos ligados al riesgo soberano, al riesgo de los países, ¿no? Entonces, primero quería empezar enseñando algunos datos sobre el volumen de contratación de CDS. Estos datos son del BIS de hace un año, diciembre del 2010, aunque más o menos la evolución en cuanto a proporciones se ha mantenido en los últimos años, y nos muestran que, si bien los CDS son un derivado financiero muy contratado, no son el derivado financiero más contratado, porque a veces, a fuerza de oír hablar de estos, parece que no existiera otro tipo de swap, ¿no? A mí me ha ocurrido con alumnos que cuando uno habla de la permuta financiera, ya directamente se van al CDS. Existen otras permutas financieras, y en especial la permuta de tipos de interés, ¿no? Que sigue siendo la que más interés atrae en los mercados y verdaderamente la que nos sirve para cubrir riesgo de tipo de interés, y es la más negociada, ¿no? La que tenemos aquí en todo el medio.
Después estaría la cobertura del riesgo de divisa, que sigue también siendo de las más negociadas, la segunda en cuanto a volumen. Y después estaría el credit default swap, o el seguro de crédito, ¿no? La permuta de riesgo de crédito, en tercer lugar, casi 10 veces por debajo de la contratación que existe en los derivados de renta fija, ¿no? Aún así, ahora mismo el derivado de renta fija no ocupa ni la mitad de la atención que ocupan los derivados de crédito, ¿no? El crédito es ahora el tema de moda. Bueno, exactamente qué es el riesgo de crédito. Aquí voy a repasar brevemente algunas nociones que más o menos todos conocemos para estar sobre la misma base. Es la probabilidad de que un prestatario no haga frente en su debido momento a una serie de pagos, ¿no? Con lo cual es la probabilidad de que no se cumplan las obligaciones de pago que tiene que dar una contraparte. Esto atañe a muchas personas en el sistema financiero o a muchas entidades. Por supuesto, a los emisores de bonos y a los que compran estos bonos, a los inversores, a los obligacionistas, a los bancos comerciales y en general a toda la economía que se ve afectada en el caso de que ocurran eventos de crédito, ¿vale? O sea, cuando ocurren fallos en el crédito o cuando se impaga, no solamente afecta a las personas involucradas en una transacción, a las que afecta principalmente, sino que el resto del sistema se ve muy dañado en las relaciones de confianza y empieza a haber lo que se llama todo un contagio, ¿no? Y el riesgo de contagio acaba siendo muy importante en el sistema. ¿Cómo se ha gestionado el riesgo de crédito? Porque evidentemente el riesgo de crédito no es una cosa nueva, sino que viene existiendo, existe desde siempre, desde que existen las relaciones humanas, existe el crédito en esas relaciones. En el ámbito financiero, el enfoque normal que se le ha dado, o el enfoque tradicional que se ha dado durante muchísimas décadas y muchos años, ha sido el de analizar los estados financieros de una compañía y en base a la situación que esos estados financieros reflejaban, pues valorar cuál era el crédito de esa compañía. No solamente los estados financieros, sino que tradicionalmente las relaciones mismas entre las personas eran una parte muy importante en ese crédito a la hora de establecer, ¿vale? A la hora de establecer si dábamos un préstamo o no, si se establecía una relación o no con tal entidad. Con la mayor sofisticación y el desarrollo de los mercados financieros apareció la titulización y la venta de activos, que ya requiere un poco más de sofisticación financiera y que nos ha servido para que muchas instituciones financieras pudieran gestionar su riesgo de crédito, ¿vale? y los activos que tenían y sus balances y evitar concentraciones excesivas. Y muy recientemente han aparecido los derivados de crédito, o sea que verdaderamente no tienen mucha antigüedad. Dentro de los derivados de crédito, el CDS no es el único, bueno, aunque ahora se ha convertido en el estándar, pero existen otros derivados de crédito, ¿no? Que aparecieron y han quedado relegados a un segundo lugar, aunque se siguen negociando, ¿no? Como la Credit Link Note ahora mismo, me estoy acordando, o opciones call o put sobre el crédito. En estos derivados de crédito, la principal característica es que el comprador de este derivado o de este seguro de crédito transfiere este riesgo a un tercero a cambio del pago de una prima, ¿no? Entonces, en principio los derivados de crédito nos permiten una mejor asignación de ese riesgo. ¿Por qué? Porque aquella entidad que no está dispuesta a asumir un riesgo o a sobrellevar un riesgo puede traspasárselo a un tercero que en teoría está más preparado para llevar ese riesgo y soportarlo a cambio de pagarle una prima. Y esto lo facilita mucho el derivado crediticio, ¿no? ¿Cómo funciona? Aquí pongo una transparencia donde se ve básicamente el esquema de funcionamiento de un CDS. En el CDS, la entidad compradora de protección, el comprador de protección, está interesado en traspasar un riesgo de crédito que le viene de un activo que posee en su cartera, ¿vale? Tiene un activo que tiene un riesgo de crédito. Este activo puede impagar. Entonces, el comprador de la protección, esta entidad está interesada en pasar este riesgo de impago a un tercero y a cambio pagarle una prima, como si pagáramos un seguro, ¿no? Este tercero es el vendedor de protección. La entidad compradora de protección paga una prima anual al vendedor de protección y a cambio el vendedor de protección le va a dar un pago si ocurre un evento de crédito con el activo que estamos cubriendo, ¿vale? Que está sujeto al riesgo de crédito, con este activo con riesgo de crédito o entidad de referencia también, ¿no? O sea, también llamamos entidad de referencia. Si quiebra esta entidad de referencia o se impaga en esta serie
de activos, ¿de acuerdo? El vendedor de protección hará el pago. Es necesario que se declare el evento de crédito y entonces se pone en marcha, ¿vale?, el pago contingente que el vendedor pasa al comprador. Entonces vemos que con esta estructura el comprador de protección transfiere el riesgo de crédito que le viene del activo, ¿vale?, se lo transfiere al vendedor de protección. Sin embargo, es cierto que existe un riesgo de contraparte que no se transfiere. Es decir, A, el comprador de protección, vamos a llamarle A, elimina el riesgo de crédito que le viene por la posesión de este activo, pero no elimina el riesgo de que este vendedor de protección pueda a su vez quebrar o cuando llegue el momento de pagar, no pague, ¿no? Cuando llegue el momento de hacer frente al pago contingente, pues no esté, ¿no? Esto es un poco lo que pasó con Lehman Brothers o con AIG, ¿no?, que eran vendedores de protección mayormente. Además hay que tener en cuenta que en los mercados no existen muchos vendedores de protección de crédito, con lo cual se acentúa este riesgo de contraparte al que nos enfrentamos. Bueno, aquí algunas características básicas que yo creo que quizá todos conocemos. Cotizan en puntos básicos, se negocian en mercados OTC. Es cierto que desde la crisis financiera tenemos una casa de compensación y liquidación que lo que ha permitido es que exista una mayor transparencia y fiabilidad, ¿no?, la DTCC, Depositary Trust and Clearing Corporation, que desde hace 2 o 3 años pues centraliza un poco la negociación de los swaps. El activo subyacente puede tratarse de deuda pública, privada o de un índice representativo de una cesta de créditos. Y el evento de crédito reviste diversos grados de intensidad y además es muy distinto si se trata de un evento de crédito que atañe a una deuda soberana o que atañe a una deuda emitida por una corporación, ¿no? O sea que aquí tenemos una gran variedad de eventos de crédito. Bueno, vistas estas características básicas del CDS, a mí me gustaría comentar brevemente 3 puntos que considero que son especialmente interesantes en cuanto a los CDS, ¿no? Quizá áreas como más débiles y donde luego quizá podamos hablar más o a continuación podéis hacer vuestras opiniones y vuestras valoraciones de estos puntos, ¿no? El primero de los puntos es la valoración de los CDS. La valoración de los CDS, desde mi punto de vista, sigue siendo uno de los temas pendientes y que no está del todo resuelto. En teoría, la valoración de un CDS responde a un modelo simple de descuento de flujos de caja, donde tenemos, por un lado, el descuento de la prima que se paga para valorar un CDS. A ver si aquí funciona. Tenemos, por un lado, el descuento de la prima que se paga, teniendo en cuenta la probabilidad de impago, y por otro lado hay que tener en cuenta la cantidad que se recuperaría, teniendo en cuenta la tasa de recuperación en el caso de impago de una compañía o de un Estado, ¿no? Si bien parece simple, el modelo es muy complicado estimar la probabilidad de impago y estimar la tasa de recuperación, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero talón de Aquiles de toda esta valoración. Existen algunos modelos, desde el punto de vista teórico, existen modelos que han tratado de acometer este punto, ¿no?, y de darnos una solución. Por ejemplo, para el riesgo de crédito, para estimar el riesgo de crédito y la probabilidad de impago en general, hay 2 tipos de modelos, unos que se llaman modelos estructurales y otros que se llaman modelos de forma reducida o intensity models, les llaman en la literatura anglosajona. Los modelos estructurales son muy conocidos, arrancan de Merton, que colaboró con Black y Scholes en la fórmula de valoración de opciones, ¿no? Arrancan de un trabajo de Merton del año 74 y tratan de relacionar las variables de la empresa, por ejemplo, el endeudamiento de la empresa, las variables fundamentales de la empresa con la calidad de su crédito. Entonces, tratan de generar de forma endógena la probabilidad de impago de una empresa, de tal forma que partiendo de sus variables fundamentales, pues nosotros podemos deducir una probabilidad de impago. Si bien desde el punto de vista teórico son unos modelos que están bastante bien construidos, la verdad es que cuando se han testado, cuando se han probado en la práctica, tienden a infravalorar la probabilidad de impago y responden poco a lo que luego está ocurriendo en los mercados. Los otros modelos de forma reducida son más intuitivos, tratan de sacar de alguna variable observada en el mercado, tratan de extraer la probabilidad de impago, con lo cual parten previamente de un precio de mercado. Por ejemplo, parten de la cotización de los bonos. Viendo la cotización
la evolución de los bonos de una compañía o de un Estado, pues tratamos de sacar la probabilidad de impago de esa compañía o de ese Estado, ¿no? Con lo cual, al final, en estos modelos de forma reducida necesitamos algún precio, alguna variable o alguna tasación, algo que nos haga poder extraer de ese precio, mejor si es un precio que cotice en el mercado, de algún bono o de algún activo que cotice en el mercado, de ahí podemos reducir la tasa de impago. Si bien para el riesgo de crédito parece que los modelos están bastante asentados y que hay bastante consenso en cuanto al uso de estos modelos de forma reducida, es cierto que para valorar CDS hay pocos modelos, pocas alternativas, ¿no? El modelo quizá los más conocidos los he puesto aquí, el que se utiliza bastante, el de Hull y White, pero es un modelo que, si bien teóricamente también está bastante bien construido, en la práctica no está del todo muy testado, muy probado. Aquí cito un trabajo de Mayordomo, Peña y Schwartz, que está publicado por la CNMV en el año pasado, en los documentos de trabajo de la CNMV, que es un trabajo muy curioso porque compara 5 bases de datos de CDS y una de las bases de datos utiliza datos sacados con el modelo teórico de Hull y White, que es la referencia para valorar CDS, ¿no? Y al comparar la evolución de los precios de esas bases de datos, llega a la conclusión reiteradamente de que la base de datos que utiliza el modelo teórico lo hace peor, adelantando los precios de los CDS en el mercado. Cualquiera de las otras bases de datos incorporan la información antes, ¿vale? Y son más eficientes a la hora de darnos lo que se llama el proceso de price discovery, de ver el precio verdadero del activo. Con lo cual, pues al final estamos en manos de los precios del mercado, de lo que al final marca la oferta y la demanda, pues que aquí en el campo de los CDS además no es especialmente amplia, que está sujeta a sus problemas de euforias y pesimismos, o sea que no tenemos una base teórica que nos sustente los precios que esté universalmente aceptada y sea suficientemente sólida. Al final el dato del mercado es el rey en este campo. Segundo punto que quería comentar es el punto sobre la contabilización de CDS, que a lo mejor luego Jorge nos habla más en detalle. Hace unos días, el viernes 14 de octubre, salía en el periódico este titular en el Financial Times, ¿no?, sobre un banco austríaco que aflora unas pérdidas en CDS motivadas por la contabilización de los CDS, ¿no? Esta noticia además llamó la atención porque pocos días antes este banco había pasado el stress test de la EBA, de la European Banking Authority, gracias, y parecía que no había nada que ocultar. O sea, habían dicho que su exposición a CDS era cero y su riesgo en CDS era cero, ¿no? Y pocos días después, pues tenemos aquí lo que las autoridades del banco dijeron que era para ponerse ya en línea con la nueva IFRS 9, ¿no? Entonces, un cambio en la contabilización de los CDS vendidos, ¿no? Este banco tiene CDS vendidos relacionados, una parte de ellos son CDS soberanos, de deuda soberana, y otra parte de ellos pues son CDS de empresa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esta contabilización de los CDS? Que supongo que no será solo problema de este banco. Bueno, la contabilización de los CDS está sujeta a la IAS, ¿no? Ahora mismo, en Europa y en España, es la IAS 39 la que se encarga de la contabilización de los CDS. Y si son activos, según cataloguemos estos CDS como activos para cobertura o no, tiene distintas implicaciones. El verdadero problema está en pasar el test que los habilita para ser activos de cobertura, ¿no? Si son activos para cobertura, pues entonces valoramos a coste amortizado y no estamos sujetos a las variaciones del mark to market de mercado. ¿Qué problema tiene la IAS 39? Que para que un activo financiero pueda ser considerado, sobre todo en el caso, un derivado financiero, pueda ser utilizado, para que un subyacente financiero pueda ser cubierto, de acuerdo con la IAS 39, es necesario que ese subyacente financiero sea muy fiablemente medido, pueda ser fiablemente medido. Por ejemplo, pensemos en las divisas o en los tipos de interés, ¿no? Es fácil ver el subyacente financiero y adjudicar una cobertura con un derivado, con una permuta de tipos de interés.
Sin embargo, si pensamos en el riesgo de crédito es un subyacente financiero muy difícil de medir y de estimar fiablemente. Pensemos en un bono y en el diferencial que tiene el tipo de interés de ese bono respecto al tipo de interés libre de riesgo. Podríamos pensar que ese diferencial del bono respecto al tipo de interés libre de riesgo es el riesgo de crédito, pero ese diferencial no incorpora solo el riesgo de crédito, también está incorporando otros riesgos, como es el riesgo de liquidez, que ya salió esta mañana. Entonces, al final, el riesgo de crédito, bueno, pues no parece que bajo la IAS 39 sea un subyacente muy idóneo para aplicarle coberturas. Entonces, el hecho de haber contabilizado, como era, por ejemplo, el caso de este banco, el haber contabilizado los CDS vendidos como coberturas no deja de ser una contabilización muy agresiva, ¿no? Que además habrá pasado pues sus pruebas de auditoría y que sobre este punto ha habido mucho revuelo en la prensa en los últimos días, ¿no? ¿Cómo es posible? Y cuántos más hay que puedan estar en esta misma situación aplicando este tipo de contabilidad. Ahora, cuando pasemos a la IFRS 9, un tema que a mí no me ha quedado claro y que creo que no está todavía resuelto es si podrán usarse para coberturas los CDS, o sea, si el riesgo de crédito pasará a ser un riesgo que sea un subyacente, si se podrán utilizar para los CDS como coberturas o no. Quizá Araceli luego en el debate nos pueda decir algo. Creo que es un punto que no está cerrado en la elaboración de la IFRS 9, por lo que he leído, esto todavía está en borrador, ¿no? Por otra parte, ya sabéis que ya se ha comentado esta mañana ampliamente que una de las principales características de la nueva IFRS 9, es que ahora la valoración va a tener en cuenta no las pérdidas incurridas, sino también las pérdidas esperadas, ¿no? Desde el momento en que se tenga cierta certeza con ellas. Entonces, esto tendrá una repercusión seguramente también en la contabilización de los CDS, ¿no? Y el último punto que voy a tocar es sobre los CDS soberanos, en particular, ¿por qué los CDS soberanos se han convertido ahora mismo están en el ojo del huracán y están bajo la mirada de todos? Y sin embargo, el volumen de CDS soberanos que se negocia, por lo menos en lo referente a la deuda soberana europea, es mucho menor del que cabría pensar. Por ejemplo, en esta tabla tenemos los datos de mayo del 2011. Fijémonos, en Grecia, el volumen de CDS la exposición neta vía CDS a Grecia, ¿no? La deuda griega, la exposición neta sería solo de 5 billones americanos. Esto está medido en dólares. Los billones americanos son los miles de millones, ¿no? Nuestros. Entonces, ¿por qué me fijo en la exposición neta? Porque la exposición neta sería la cantidad de dinero que verdaderamente cambiaría de manos en el caso de un evento de crédito con recuperación cero. O sea, si suponemos que Grecia quiebra y que la recuperación de los bonos es cero, ¿cuánto sería el dinero que cambiaría de manos? Pues sería esta cantidad de dinero. Si la ponemos en relación con la cantidad que hay en bonos, que son 280 billones también de los americanos, de bonos soberanos en circulación, vemos que verdaderamente los CDS son muy insignificantes, ¿no? En relación con esto. El tema es que el CDS como seguro de crédito se ha convertido en gran medida en el estándar para medir y para dar difusión a una medida sobre la solvencia de un país, y con toda la carga que esto también lleve de publicidad, ¿no? O sea, con todo lo que esto lleva, de que es quizá más fácil, más intuitivo de entender que ir viendo las distintas emisiones una a una y muy rápido de poner en un titular, ¿no? También aquí podemos ver los demás países del grupo de los PIGS, ¿no? Los que tienen mayor riesgo de crédito. El país con más CDS es Italia, ¿vale? Y también, si tenemos en cuenta los términos netos, tampoco es tan grande la cantidad que existe, ¿vale? En términos netos. Por último, siguiendo con el tema de los CDS soberanos, para que este evento de crédito que haría cambiar de manos estas cantidades de dinero, para que este evento de crédito suceda, ¿vale? ISDA tiene que declarar que se ha dado un evento de crédito.
el comité, existe un comité, el Determinations Committee, que es el encargado en este caso de declararlo, ¿no? Existen 3 modalidades de posibilidad de evento de crédito. En el caso de los CDS soberanos, fallo en el pago, reestructuración o moratoria, cada uno con muchos subapartados y especificaciones. El fallo en el pago se podría declarar si se impagara una cantidad equivalente a 1 billón de los americanos, ¿vale? En el pago de alguna de las emisiones, por ejemplo, en cupones de una emisión o en bonos de alguna emisión. La reestructuración y la moratoria necesitan que por lo menos esté afectado 10 billones de deuda, ¿vale? Y si bien parece que la reestructuración, en cierto modo Grecia ya está bajo un proceso de reestructuración y no ha sido declarado todavía un evento de crédito, ¿vale? Cabe la duda de si en algún momento el evento de crédito va a ser declarado o no. Cabe la duda de si pase lo que pase se va a declarar o no un evento de crédito, o no queremos que se declare un evento de crédito por las consecuencias que eso puede tener, el riesgo de contagio para los demás países de la Unión Europea, para la autoridad europea, ¿vale? Y en general para el sistema. Y hasta aquí mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Ahora, si queréis, en la ronda de preguntas podemos comentar alguno de los puntos que tengan para vosotros interés o algo. Vale, continúas tú, Laura. Bueno, continuando un poco a la exposición de Teresa, a mí me gustaría poner de manifiesto la evolución que el derivado ha tenido durante los últimos años y los cambios que ha ido experimentando antes de la crisis y después de la crisis. Volviendo a la primera diapositiva de la exposición de Teresa, bueno, he querido reflejar, no, en la mía, pero en la primera. Es la evolución de los distintos swaps que se negocian en los mercados over the counter. Ella decía, poniendo como fecha de referencia diciembre del 2010, que efectivamente el porcentaje mayor de cuota de mercado era el de los contratos sobre los swaps sobre tipo de interés. Efectivamente, durante todo el tiempo la cuota de mercado mayor viene dada por este derivado, pero el crecimiento más exponencial viene dado por el CDS, que es este instrumento que nosotros estamos explicando ahora. En la siguiente diapositiva vemos la evolución en nocional, que es el saldo vivo de todos los contratos a cada una de las fechas en las que se establece la estadística, y su negociación a lo largo de los últimos años. Vemos que el mayor volumen se ha producido en diciembre del 2007, junio del 2008, que casualmente fue el momento más álgido de la crisis financiera vividas por los mercados. El crecimiento no es casual, existía un mayor nivel de contratación, pero además es que el saldo vivo nos pone de manifiesto la expectativa que el mercado tiene de que una empresa incumpla sus pagos, y esa expectativa depende de la tasa de recuperación y la probabilidad de impago, que en aquellos momentos pues era bastante elevada. La disminución no solo se debe a que momentos posteriores a la crisis el derivado generara una expectativa negativa en los mercados y por tanto disminuyera la contratación, sino que además hubo un mayor conocimiento de los contratos y una mejor comprensión de esos volúmenes brutos, lo que llevó a la compensación de contratos de signo opuesto y la eliminación de la estadística como consecuencia de la doble contabilidad. La evolución que han sufrido estos derivados, distinguiendo entre lo que se conoce como single name o multi-name instruments, es muy similar, un crecimiento hasta la época de la crisis de diciembre del 2007 y junio del 2008, con acontecimientos como la quiebra de Lehman Brothers o AIG, y una disminución de forma posterior a esa fecha. Sin embargo, lo que sí que vemos es que los instrumentos multiname, que son aquellos que no es un CDS sobre una empresa, sino que sobre una cesta de bonos o una cesta de préstamos, ha ocupado una cuota superior a los single names. Siempre en los multinames hablamos de deuda corporativa porque el porcentaje de multinames soberanos es muy pequeñito. Y luego,
en relación a la diferencia que existe entre los CDS soberanos y sobre la deuda corporativa de los que hablaba anteriormente Teresa, señalar que el porcentaje de la contratación de CDS soberanos es muy pequeñita respecto al volumen total de este swap de crédito. Sin embargo, a pesar de que se ve muy poquito, en los últimos años ha tenido un crecimiento sustancial, evidente además, porque durante los últimos años la emisión de deuda pública ha sido muy superior a la deuda privada. Como ejemplo, hemos puesto, bueno, en la diapositiva he puesto la evolución de 3 CDS soberanos, que es el de Grecia, el de España y el alemán. El alemán como el de menor riesgo, el griego como el de más riesgo, y el español, bueno, pues porque es nuestro país y se encuentra un poco a caballo entre medias, ¿no? La evolución, si lo comparamos con el spread de los bonos, es similar, ¿vale? El CDS alemán no llega ni a los 50 puntos básicos, 100 puntos básicos, recordemos que es un punto porcentual. El español no llega a los 400 puntos básicos y el alemán supera los 1000 puntos básicos. Es equivalente con el spread de los bonos. En Alemania es del 1%, en España en torno al 3,5, 3,6% y el alemán pues supera los 10 puntos porcentuales a esa misma fecha. A modo de reflexión, me gustaría, bueno, una opinión acerca de por qué últimamente en prensa, en televisión, en distintos foros se habla de los CDS y no se habla tanto del spread de los bonos. Bueno, Teresa decía, claro, es que el CDS es general para un país, para una deuda, para una empresa concreta. Sin embargo, los bonos, pues tenéis que hacer referencia a una emisión concreta en un determinado periodo, a un determinado plazo. Sin embargo, también hay muchos estudios académicos que se están centrando en ver si es el CDS el que anticipa la información en el mercado acerca del riesgo de crédito antes que el spread de los bonos. Bueno, pues aquí la controversia es grande, ¿vale? Existen distintos estudios clásicos como los realizados por Norden y Weber o Blanco et al, que analizaron CDS corporativos y el spread de bonos corporativos, llegando a la conclusión de que efectivamente la prima de riesgo o CDS incorporaba la información antes al mercado. Sin embargo, hay estudios como los realizados por Mayordomo y Peña sobre deuda corporativa que indican que no, que es el spread de los bonos quien anticipa la información. Eso referente a la deuda corporativa. Referente a la deuda soberana, pues también hay mucha controversia. Arce, Mayordomo y Peña, en un artículo muy reciente, ponen de manifiesto, sus conclusiones ponen de manifiesto que en los años previos a la crisis sí que efectivamente el CDS incorpora más información que el spread del bono, pero posteriormente no, es el spread del bono el que anticipa ese riesgo. Sin embargo, en un estudio que hemos realizado aquí en la facultad, hemos encontrado que es el bono el que se retrasa en la información o incorporando la información del riesgo de crédito y es el CDS el que se anticipa. Y sobre todo, más aún, en los países con mayor riesgo, que son los PICs de los que hablaba antes Teresa, que es Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Bueno, pues la controversia ahí del mundo académico está servida, pero efectivamente en prensa pues todo el mundo habla últimamente acerca de la prima de riesgo y parece que se ha convertido en el instrumento de moda. ¿El mercado sigue creciendo? Pues sí. Esta es una noticia del Financial Times de la semana pasada en la que dice que la contratación de derivados de crédito, de CDS en China, ha crecido sustancialmente en los últimos años y de estar en el puesto 278 en la contratación ha pasado a ser el 10º participante en el mercado, muy superior a Portugal o incluso a Bank of America. O sea que parece que la negociación en este mercado sigue creciendo y seguirá creciendo en el futuro. Y bueno, esta es mi exposición. Muchas gracias.